Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? Que Dios les bendiga grandemente. Sean todos bienvenidos en esta hora donde vamos a estudiar la palabra del Señor. Y estoy seguro de que juntos nos vamos a edificar. Desde aquí, desde Austin, New York, les envío un fuerte abrazo, un saludo para cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por todos los que se van conectando, los que se han conectado y los que han hecho comentarios, los que comentan día a día las predicaciones, los que están por Meet, por Facebook, por YouTube y se conectan y hacen su comentario. Pues agradecemos a cada uno de ustedes. También quiero decirle desde ya que estamos orando por ustedes. Si usted nos ha enviado su petición de oración, oramos de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Y si usted quiere unirse, comente, quiero unirme en la oración para tomarlo en cuenta, o puede enviar desde ya sus peticiones de oración. Será un gusto el poder servirles a través de la oración. Y también prepare su corazón para que juntos aprendamos de la palabra. Doy gracias a Dios por la vida de Lucy, Neira, de Vilma Fuentes, Elma López, Eugenia Orozco, también por Sandra, por Joel, bueno, todos los que han hecho comentarios, que Dios les bendiga grandemente. Para la familia Linian, bendiciones, un fuerte abrazo, también para Rurani, que Dios les bendiga grandemente. Hermana Rosita, bendiciones para todos los que somos parte de esta familia de Iglesia Cristiana, por su gracia, y es la gracia de Dios la que nos une, el amor de Dios el que nos une, y por eso estamos conectados y estamos edificados en la palabra del Señor. Prepare su Biblia, prepare su corazón, prepare donde tomar nota para que juntos aprendamos. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, puede escribirla y con gusto le estaremos respondiendo. Así que vaya al libro de Romanos. Hoy iniciaremos un estudio a través del libro de Romanos. Vamos a estar estudiando Romanos, todos sus capítulos, pero con un enfoque que Dios ha puesto en mi corazón, un enfoque principal, y es encontrar en el libro de Romanos las promesas y las bendiciones de Dios para cada uno de nosotros. Así es, dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy platicaba con mi esposa y ella me decía, es que hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales por medio de Cristo Jesús. Y a través de Cristo Jesús tenemos todas las bendiciones y todas las promesas. Es cierto, pero si no sabemos cuáles son esas promesas, cuáles son esas bendiciones, o cuál es la diferencia entre una promesa y una bendición, no podemos disfrutar de ninguna de ellas. Por eso la Biblia, vuelvo a repetir, dice que el pueblo perece, el pueblo se pierde, el pueblo se muere. ¿Por qué? Por desconocimiento, por ignorancia. Así que prepare su corazón para que juntos aprendamos sobre las promesas y las bendiciones de Dios en el libro de Romanos. ¿Sabe qué? Algo que nos muestra el libro de Romanos es sobre que el Evangelio no es solo información. Creo que la característica principal del cristianismo es que es mucho más que una religión. Claro que el ser humano lo ha reducido a una religión. ¿Por qué? Porque lo ha hecho una serie de dogmas, una serie de rituales humanos para querer alcanzar a Dios. Cuando en realidad el cristianismo, el evangelio de Jesucristo, es mucho más que religión, es mucho más que información, es el poder de Dios. Así es, el poder de Dios transformando nuestras vidas. Y yo soy un testimonio de la transformación del poder de Dios. Y estoy seguro que muchos de los que están conectándose, están conectados o están viendo este video, han sido, ¿cómo le podría decir? Han sido testimonios vivos, esa es la palabra. Son testimonios vivos del poder de Dios, de cómo los ha transformado. Doy gracias a Dios por la vida de aquellos que Dios nos ha permitido conocer y que Dios los ha librado del alcoholismo, de la drogadicción, los ha sacado pues de una adicción y también de enfermedades, los ha sanado, los ha liberado, matrimonios que han restaurado, vidas que han transformado completamente, no el hombre, sino el poder de Dios, porque eso es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Es algo que tenemos que tener en cuenta, tener en mente, y que es lo principal. Entonces,
quiero comenzar preguntándole, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre una promesa y una bendición? ¿Qué es una promesa? Cuando usted escucha que hay muchas promesas de Dios para usted, ¿qué es una promesa? Escríbanos, coméntenos, ¿qué es una promesa? Y dos, ¿qué es una bendición de Dios? ¿Es lo mismo o cuál es la diferencia entre una promesa y una bendición? ¿Sabe que hay diferencia entre una cosa y la otra? La promesa es una declaración de Dios basada en Él, en lo que Él ya hizo, en lo que Él está haciendo, en lo que Él hará. Eso es una promesa, una declaración de Dios basada en Él. Y como es una declaración de Dios basada en Él, es una declaración no que Él va a decir, sino es algo que ya dijo y está estipulada en la palabra de Dios. ¿Sí? Es una declaración que Dios ha puesto en su palabra que tiene que ver con lo que Él ya hizo, con lo que Él está haciendo y con lo que Él hará. Esto es una promesa. De tal manera que el hombre solo debe de creer en esas promesas, porque esa promesa no es una promesa humana, sino viene de Dios. Y no estoy hablando de cuando usted promete algo a Dios, no, estoy hablando de cómo Dios promete al hombre, viene de Dios, se recibe por fe. Y sabe que algo lindo, que las promesas de Dios no cambian, son seguras, son inamovibles, porque no dependen del ser humano, dependen de Dios, porque es algo que Dios ya dijo, algo que salió de la boca de Dios para su vida, basado en lo que Él ya hizo, en lo que Él está haciendo y en lo que Él va a hacer. Eso es una promesa. Y una bendición es la experiencia real en la vida del creyente como resultado de esa promesa. Eso es una bendición. La experiencia, lo que vive el cristiano como consecuencia de las promesas de Dios. De tal manera que Dios te da una promesa, así, dijo algo, y cuando tú vives, experimentas, disfrutas de esa promesa, eso es una bendición. Y Dios no solo te ha dado promesas, sino quiere que cada promesa se transforme en una bendición. Sí, por ejemplo, la promesa se cree y la bendición se vive. Usted me va a decir, no, pero es que yo también tengo que vivir las promesas. Sí, pero usted las cree, es por fe. Pero una bendición ya es cuando la promesa se ha hecho real, se ha hecho palpable. Eso es la promesa. Por ejemplo, la Biblia dice, hay una promesa, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, Él dio una promesa de paz. Cuando usted tiene algún problema, algún conflicto económico, conflicto de salud, aquí en Estados Unidos algún conflicto con migración, algún conflicto con algún familiar, no sé, pero en su corazón hay paz, hay tranquilidad, porque Dios tiene el control. Ahí, mire, la promesa es de que Dios le va a dar paz. Dios prometió, mi paz os dejo, mi paz os doy. La bendición es que cuando usted está en medio de circunstancias difíciles, está viviendo con paz en el corazón. Esa es la bendición. ¿Sí? Usted en medio de la dificultad, pero hay tranquilidad porque sabe que Dios está obrando. Ahí está la bendición. La promesa fue de paz, pero cuando usted experimenta esa paz, usted vive esa paz, ahí esa promesa se transforma en una bendición. Y como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que empezar a vivir y disfrutar las bendiciones. No solo las promesas, qué lindas las promesas del Señor, pero es necesario que las conozcamos, que las vivamos, que las experimentemos para que se conviertan en una bendición en nuestro día a día y podamos decir, el Señor es bueno, me ha bendecido en todo tiempo.
Así es. Entonces tenemos que saber que Dios nos ha prometido muchas cosas y quiere que cada una de esas cosas se conviertan en bendición. Estoy aquí disfrutando un rico vaso de agua. Entonces, probablemente usted está con un cafecito, disfrútelo. Le decía, tenemos que empezar a vivir en bendición. No solo con tener ahí las promesas como algo lejano que nunca se va a cumplir, porque Dios quiere que vivamos ese evangelio. Y vayamos a ir conociendo un poco, porque Pablo comienza enseñándonos sobre el libro de Romanos, escribiendo algo interesante, poderoso, más que interesante. El evangelio no solo es información, como le decía, es el poder de Dios. Hoy muchos conocen de Dios, pero no experimentan el poder de Dios. ¿Por qué? Porque se han quedado en oidores y no en hacedores de la palabra. No solo tenemos que escuchar y repetir como el perico, no, tenemos que entender la palabra y tenemos que vivir la palabra, porque ahí es donde vamos a experimentar el poder de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces no experimentamos, no vivimos ese poder porque no creemos en las promesas de Dios? Platico con gente y me dicen, no, yo sé que Dios existe, pero mire, la verdad, yo no creo que Dios, por ejemplo, pueda sanar. Porque mire, yo conocía a no sé quién que tiene cáncer y no lo sanó. Entonces, ¿por qué no lo sanó Dios? Yo no creo, y empieza a poner una serie de excusas, una serie de bloqueos que hay en su mente y en su corazón. Y es necesario que nos liberemos de eso para poder disfrutar de las bendiciones de Dios, para poder vivir ese poder de Dios. A mí me llama la atención, por ejemplo, la palabra dice que el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo, ese mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, nos vivificará, nos transformará. Que nosotros somos transformados, también dice la palabra, de gloria en gloria. Pero cuántas veces vivimos una vida cristiana, una vida espiritual estancada, donde no hay ese proceso de transformación. ¿Por qué? ¿Porque Dios falló? No, es porque no hemos creído. Es porque oímos, tal vez nos memorizamos los textos, pero no los creemos. Así es. Nos cuesta creer muchas veces. Y creer es mucho más que una emoción, porque probablemente usted no pueda sentir algo bonito. La gente piensa que tener fe, que creer es vivir una experiencia emocional o una experiencia espiritual con el Espíritu Santo. No, creer es mucho más que eso. Qué maravilloso si usted ha tenido, si usted tiene, si usted vive dentro de una experiencia espiritual con el Espíritu. Eso es maravilloso, que el Espíritu se manifieste en su vida, pero tener fe, creer en las promesas es mucho más allá, digámoslo así, es profundizar en esa relación con el Señor, porque usted puede tener una serie de experiencias espirituales con el Señor y puede caer hasta en religiosidad. Por ejemplo, la gente piensa en ocasiones que si no llora, entonces Dios no está manifestándose. No siempre tiene que llorar para que Dios se manifieste. O que si no cae, entonces no hay poder o no hay unción de Dios. No, la Biblia no enseña eso. ¿Qué es lo que sucede? Que lo hemos convertido en un rito religioso y vamos entonces en esos dogmas religiosos, olvidando que la Biblia no nos dice que es por eso que el Evangelio tiene poder. No, el Evangelio tiene poder si lo creemos. Y creer es la decisión de estar seguros de que Dios lo va a hacer, no importando las circunstancias. ¿Sí? Ahora, vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo número 1 y verso 16. Romanos capítulo 1 y verso 16. Dice la Biblia: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, del judío primeramente y también del griego. Pero hay una versión que me gusta mucho, la Dios habla hoy, dice: no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para los que creen, alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. ¡Qué maravilloso! No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio constituye el poder de Dios. Ese poder de Dios para salvación. Y está disponible para todos los que creen. ¡Qué maravilloso! Imagínense, ese Evangelio tan poderoso, ese Evangelio maravilloso, es poder, pero dice que es poder para salvación. ¿Sí? Para todos los que creen. Aquí encontramos algo interesante, una promesa de ese poder para salvación. ¿Sabe que yo estoy en contra, no estoy de acuerdo cuando se manipula la Biblia y se agarra por ejemplo, este texto dice, es que dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios, y hasta ahí lo dejan. Entonces, como es poder de Dios para hacernos millonarios, es poder de Dios para convertirme en político, no, Dios lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero aquí la esencia del Evangelio y la promesa es de que el Evangelio es poder de Dios para salvación en primer lugar. Salvación de tu alma. ¿Sabe que el Evangelio de Jesucristo es una relación espiritual con Dios? Y cuántas veces nosotros humanizamos el Evangelio, por eso es que nos desconectamos de Dios y no disfrutamos de las bendiciones de Dios. Y cuántas veces buscamos solo ese evangelio terrenal, de tal manera que terminamos equivocados, terminamos siendo hasta manipulados por el hombre y nos separamos de Dios, aunque estemos yendo a una iglesia, aunque estemos haciendo ciertos ritos religiosos. Pero tengo que entender que la primera promesa que encuentro en Romanos no es que Él me va a hacer rico. No es que Él me va a sanar. No es que Él me va a engrandecer o va a ser famoso. No. La primer promesa que encontramos en el libro de Romanos es que el Evangelio es poder de Dios para salvación, sin excluir a nadie. Porque la salvación no es ¿qué le podría decir? No es solo para cierto grupo, ¿no? Por eso dice, para el judío, por supuesto, en primer lugar, pero también para el que no lo es judío. O sea, es para todos. Es tremenda esa promesa, de tal manera que ya no hay distinción en el Evangelio, si eres judío, si eres griego, si eres romano, si eres inca, maya, azteca, si eres de la Amazonía, no importa si eres de Japón, de China, no importa cuáles son tus raíces humanas, si tú eres de color, ¿qué te puedo decir? Blanco, negro, café, no importa, porque la salvación no es de acuerdo a tu tono de piel, la salvación no es de acuerdo a tu genealogía, la salvación no es de acuerdo al lugar donde naciste. La salvación es poder de Dios para todo el que cree. Me llama la atención que no dice puede ser, es poder. No es una posibilidad, es una realidad espiritual. El Evangelio es poder, no es algo emocional. Es espiritual y real, trasciende los sentimientos y los momentos. Una emoción te dura unos segundos, sí, la euforia te dura unos segundos. Pero el Evangelio, como es una promesa de salvación, es eterna. ¿Sí? De tal manera, dice la Biblia que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. De tal manera que esa salvación permanecerá para todo el que cree. No es para algunos, es para todos. Es para ti, es para mí, es para tu abuelita, para tus hijos,
para tus padres, para tus nietos, es para todo el que cree. No hay excepción alguna. Qué maravilloso el Evangelio. Qué maravilloso, porque entonces yo cuando creo esa palabra, cuando yo creo esa promesa, empieza a ser una bendición esa promesa. Porque lo que empiezo a experimentar cuando lo creo. La bendición la empiezo a recibir. La salvación deja de ser religiosa y empieza a ser una salvación real, genuina, y empieza una transformación de la vida. Una transformación del corazón, una transformación de la mente, porque viene a transformar todo. Dice la Biblia, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas todas. ¡Qué maravillosa bendición! Cuando tú experimentas esa bendición de la salvación, hay un cambio de vida. ¿Sí? Desde adentro hacia afuera. Hay un cambio en tu ser. Tú vas a una iglesia, pero no has experimentado ese cambio en tu vida desde lo más profundo de tu ser. Probablemente estás viviendo una religiosidad, no un genuino cristianismo. Probablemente estás siguiendo a hombres, no a Dios. Si tú vas a una iglesia para agradar al hombre, para que te vean, para que digan aquí estoy. ¿Cuántas personas van a la iglesia? Dice, para que los vea el pastor o el sacerdote. ¿Cuántas personas van a la iglesia para que cambie su marido o que cambie su mujer? ¿Cuántos van a la iglesia para que no se pierdan sus hijos? No, tú no vayas por eso. Tu motivación no tiene que ser humana. Tu motivación tiene que ser Dios. Y es ahí cuando tú vas a empezar a experimentar ese cambio de vida en ti. Cuando tú vas a la iglesia, no importa si el pastor o el sacerdote te ve o no te ve. No importa si tus hijos cambian o no cambian. No importa si tu esposo cambia o no cambia. No importa. Cuando tú empiezas a buscar a Dios porque quieres conocerlo y quieres llegar a esa salvación, quieres que esa promesa se vuelva real en tu vida, entonces empieza un cambio desde adentro hacia afuera. Y cuando el Señor cambie tu vida, cambie tu corazón, cambie tu mente, entonces ese cambio se va a empezar a reflejar en tus hijos, en tu esposo, en tu trabajo, empezando a transformar todo lo que está alrededor de ti. Sí, pero ¿cuántas veces nuestra motivación es la incorrecta? Busca a Dios para alcanzar salvación. Busca a Dios para conocerlo a Él, para estar cerca de Él. Cuando tú encuentras esa salvación, esa promesa se vuelve real, entonces hay una liberación. Una liberación desde tu interior. ¿Liberación de qué? Tú puedes decir, yo no necesito ser liberado. Sí, todos necesitamos ser liberados. Liberados de la culpa del pasado muchas veces. Liberados del pecado que muchas veces nos tiene atormentados. Porque al final de cuentas todos somos esclavos. Dice la Biblia que el que comete pecado, esclavo del pecado es. Pero también Pablo dice, yo les escribo como siervo de Jesucristo. Y aquí la palabra es como esclavo de Jesucristo. Entonces todos somos esclavos. O eres esclavo del pecado o de Jesucristo. Si eres esclavo del pecado, vas a condenación eterna. Si eres de Jesucristo, es una esclavitud por amor y vas a experimentar esa salvación eterna, ese poder del Evangelio de Dios. Pueden ser libres de culpa, de ataduras. Todos necesitamos. Entonces, no basta con ir a la iglesia, no basta con escuchar prédicas, podcasts, canciones, no basta con solo leer la palabra, no basta solo con orar. Es necesario vivir, experimentar, creer el Evangelio para que se vuelva vida dentro de ti, se vuelva rema, que esa palabra cobre vida dentro de ti y empiece a transformar tu vida día a día. Qué maravilloso lo que Dios hace. Pero mira, dice la Biblia en Romanos 1:17. Sigamos. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Interesante, parece que fuera un trabalenguas, pero no. Te lo leo en la versión Dios habla hoy.
Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Entonces, el Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Estas buenas noticias de Dios para nosotros, ahí se encierra el poder del Evangelio. Interesante. Entonces, aquí te hago una pregunta. ¿Estoy viviendo por fe o estoy viviendo por lo que veo? El vivir por fe es creer en lo sobrenatural, en las promesas que Dios ha dado en su palabra. Vivir por lo que veo es vivir solo de lo natural, de las circunstancias, de lo que está pasando a mi alrededor. Y Dios es espíritu, y dice la Biblia que Él es galardonador de los que le creen, de los que le buscan. Buscad al Señor y le hallaréis, dice la Biblia. ¿Sabe qué? Yo me pongo a ver en la Biblia cómo Dios ha obrado y ha operado de diferentes maneras y me quedo maravillado. Uno de los relatos bíblicos que a mí me asombra, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba siendo perseguido por Faraón, llegaron a la orilla del mar y ahí Dios le habla a Moisés y le dice que avancen. Él abre el mar, pasa el pueblo en seco, lo sigue el ejército y después termina ahogado en ese mismo mar donde momentos antes pasó el pueblo en seco. El ejército terminó ahogándose. ¿Cómo Dios obró? Primero, abriendo una puerta donde no la había. Y cuando aquellos que querían hacerle daño, se cerró la puerta. Ahora llévalo a tu vida. ¿Cuántas veces estás entre la espada y la pared? En una encrucijada, ya no hay salida. Y ahí Dios empieza a obrar. Y abre puertas donde tú no esperas, de manera milagrosa, porque tú le crees que Él es tu salvación, porque tú has creído la promesa de que Jehová es mi luz y mi salvación. No temeré a lo que me pueda hacer el hombre. Y como tú lo crees, ves la bendición. Y como ves la bendición, Dios abre puertas, abre caminos donde no los hay y te da esa salvación y pasas, cruzas el mar en seco. Así es como el Señor se manifiesta. Entonces la pregunta es, ¿estás viviendo por fe o estás viviendo solo por lo que ves? Sabes, en el Señor primero hay que creer para ver, pero el carnal, el que no cree, el incrédulo, primero quiere ver para creer. Sí, mire, en el Evangelio, por ejemplo, vemos dos casos interesantes. Uno, ¿se recuerda usted de las mujeres, entre ellas María Magdalena, que fueron a la tumba a buscar a Jesús? Y de repente le dicen, ¿por qué buscas aquí al maestro si él ya resucitó? Y se asombraron y dice que salieron corriendo y fueron a contarlo. Pero cuando le dijeron a Tomás que dijo, mientras yo no meta mi dedo en la llaga, en el hueco de la mano del Señor, no lo voy a creer. Vemos dos tipos de seguidores de Jesucristo. Los que creyeron en la promesa de la resurrección y de los que estaban viviendo solo por lo que veían. Las mujeres creyeron, pero Tomás dijo, si yo no veo, yo no lo creo. ¿De cuáles eres tú? Dios quiere que tú y yo creamos en sus promesas para poder disfrutar de cada una de sus bendiciones. Dice la Biblia que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O esa gran noticia, esa salvación se manifiesta y se revela por fe. La justicia de Dios, que es la salvación, no se gana, no se compra, no se alcanza con buenas obras. Dice que se recibe por revelación, no por esfuerzo humano. ¿Y cuál es la revelación? Mire, porque revelación es diferente a conocimiento. Porque tú puedes conocer del Evangelio, porque has leído, has memorizado, pero la revelación es cuando ese conocimiento
tú lo crees y cobra vida dentro de ti. Tú crees lo que el Señor está diciendo. Y es ahí donde esa palabra cobra vida y esa revelación viene a ti. La justicia de Dios se revela por fe. O sea, si tú no tienes fe en las promesas de Dios, no se te van a revelar, no van a cobrar vida dentro de ti. No vas a tener ese rema, no vas a tener, ¿qué te puedo decir? Ese impulso del espíritu donde va a latir tu corazón como que al mismo ritmo de esa promesa, donde se va a encarnar hasta cierto punto contigo para hacerse realidad. Se revela solo para el que cree. ¿Tú crees las promesas de Dios? ¿Sabes? Dice que esas promesas se revelan por fe y para fe. O sea que comienza con fe, no por obras, por fe. Las obras siguen o vienen después de la fe, porque la Biblia que la fe sin obras es muerta. Claro, van a haber obras que van a manifestar, van a dar a conocer tu fe, pero no es de que tú vas a hacer obras para alcanzar o para tener fe, no. No porque diezmes mucho, ofrendes mucho, quiere decir que tengas mucha fe. No. No porque sirvas mucho en una iglesia quiere decir que seas un hombre o una mujer de fe. No. No porque tú evangelices mucho quiere decir que tengas mucha fe. No. ¿Sabe? Las obras no es para la fe. Las obras revelan la fe que hay en ti. La fe es creer en las promesas de Dios. Un día estaba yo dando un estudio a un grupo de personas y de repente una persona que ya tenía mucho tiempo en el Evangelio escuchó una palabra que venía, pues la Biblia, una de tantas indicaciones que nos da, y me dice: discúlpeme, pastor, pero yo eso sí no lo creo. No creo que sea posible. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo dije: ah, caray, tanto tiempo que he caminado en el Evangelio y no creo. ¿Qué es lo que sucedía? Que no tenía una relación con Dios. Vivía una religiosidad, pero no creía la palabra del Señor. Entonces comienza por fe y se sostiene por fe. Las promesas para que sean bendiciones comienzan por una revelación que viene si tú tienes fe. Comienzan con fe y se sostienen por la fe, día a día, momento a momento. ¿Cuántas veces tenemos circunstancias difíciles que ponen a prueba nuestra fe? Pero es ahí donde tenemos que sostenernos. Dice la Biblia que Moisés caminaba como viendo al invisible. No dice que veía al invisible. Él caminaba como viendo al invisible. Eso es fe. Él no veía a Dios, pero caminaba como si lo estuviera viendo. Eso es fe. ¿Tú tienes fe? ¿Crees en las promesas? ¿Caminas como viendo al invisible? Si no, dile: Dios, revélame la fe. Quiero tener esa revelación. Entonces, cuando tú vienes y crees que el Evangelio, esa promesa que se revela por fe, entonces tú puedes tener ya esa bendición. Recibes, cuando tú tienes fe en las promesas de Dios, se cumplen en tu vida. Recibes seguridad, te identificas con Cristo, recibes libertad. ¿Sabe cuántas veces la gente busca a Dios para ser aceptado? No, ¿sabes? Él te acepta como tú eres porque te ama y ahí te va a transformar, porque no es por obras, es por fe. Así es como la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ahora la pregunta es: ¿qué pasa cuando el hombre rechaza la verdad? Cuando rechaza la palabra, cuando rechaza las promesas. Dice la Biblia en Romanos 1:24, el 26 y el 28, que cuando el hombre rechaza la verdad, Dios lo entrega a su propia concupiscencia o decisión. Hoy en día vivimos en una generación
que conoce de Dios, pero decide ignorar a Dios. Vivimos en una generación, vivimos tiempos donde se oye de Dios en muchos lados, pero la gente decide hacer oídos sordos y esconderse de Dios. El resultado, confusión, vacío, desorden, de todo. Dios no te va a obligar, Dios no fuerza nada. Si tú lo rechazas, Él lo va a aceptar. Pero ese rechazo constante va a endurecer tu corazón. Y creo que la ausencia de Dios es el juicio más fuerte y más grande que el hombre puede recibir. Al estudiar el libro de Romanos, encontramos, y sobre todo en Romanos 1, encuentro 3 cosas fundamentales. 1, el Evangelio es poder real. ¿Sí? El Evangelio tiene ese poder real, genuino, como te hablaba al principio. No religiosidad, sino es una vida espiritual genuina, poderosa, que transforma las vidas. 2, la justicia de Dios se recibe por fe, no por esfuerzo humano, no por lo que tú hagas, sino por gracia de Dios. Así. El Evangelio es poder. Segundo, esa justicia y bendición se recibe por fe. Y tercero, rechazar a Dios tiene graves consecuencias, porque entonces tu vida experimentará la ausencia de Dios. ¿Sí? Tu corazón se endurecerá. Ahora, ¿tú le crees a Dios como para que Él transforme tu vida? ¿Le estás creyendo a Él? Creo que el Evangelio tiene el poder sobre mi vida, sobre la tuya. Pero yo le creo. ¿Tú le estás creyendo a Dios para que Él transforme tu vida? Y si no, ese es el momento para creerlo. Tal vez tú dices, yo no sé cómo hacerlo. Dile, Dios, vengo delante de ti y no tengo fe. Me cuesta creer, dudo muchas veces, pero te pido perdón. Y te pido que me des fe, que avives la fe que hay en mí. Dice que de repente los discípulos llegaron con Jesús y le dijeron, aumentanos la fe. Y es necesario que muchas veces lleguemos nosotros así con el Señor. Auméntame la fe. Tomemos un tiempo para orar. Padre eterno, en esta hora, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Todos los que se han conectado, los que nos están viendo en las diferentes plataformas. Te pido, Señor, que así como lo hiciste con tus discípulos que llegaron y te dijeron, aumentanos la fe, que lo hagas con nosotros. Necesitamos ser fortalecidos en la fe. Aumentanos la fe. Reconocemos que muchas veces nuestra fe flaquea, desfallecemos. A veces las circunstancias nos golpean tanto que hasta nos volvemos inseguros del Evangelio, dudamos de tu presencia. Pero perdónanos, oh Señor, límpianos y purifícanos. Te pido que nos aumentes la fe, que nos fortalezcas, que nos reveles tus promesas, oh Dios. Revélanos tus promesas y que podamos disfrutar cada una de ellas, que sean bendiciones para nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que en Cristo Jesús se resume todo. Que a través de Cristo somos herederos y coherederos de todas las promesas. Y que por medio de Cristo somos bendecidos con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales. Gracias, maravilloso Rey. Te pido por mis hermanos que están con problemas de salud. Trae fortaleza a sus cuerpos, a sus huesos, a sus músculos, a sus riñones, oh Señor. Trae fortaleza, oh Señor, al sistema psicomotriz, al oído. Padre eterno, por favor, trae sanidad. Porque, Señor, tu promesa es que tú traerás sanidad y medicina. Y yo lo creo. Y te pido que tengas misericordia de tus hijos. Conforme a tu voluntad, trae sanidad. Te pido por los que están pidiendo por trabajo. Abre puertas, Señor. Trae, por favor, esa bendición
de trabajo. Prospera financieramente a los que necesitan y provee para cada una de sus necesidades. Señor, bendice en gran manera a tu pueblo, que tu palabra dice que la bendición tuya es la que enriquece y no añade tristeza. Trae paz, oh Señor, trae sanidad, pero sobre todo revela el evangelio a cada uno. Ese evangelio que es poder de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso. Qué lindo el estudiar, el poder comer la palabra y poder disfrutarla y que nuestra fe se siga fortaleciendo. Que Dios les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo a cada uno, a los que están conectados en España, en Perú, en México, en Guatemala, aquí en Nueva York, en California, en Atlanta. Que Dios les bendiga grandemente. A los de New Jersey, también aquí, que están en los estados alrededor, en Connecticut. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones y un fuerte abrazo.